5 de la mañana, 30 minutos. Buenos días, gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros. A primera hora seguimos atentos a la emergencia que viven los habitantes de Chocó. En las últimas horas llegaron más de 4 toneladas de ayudas para los damnificados. Las poblaciones más devastadas son las del Bajo Baudó, Bojayá y el Medio Atrato, zonas que están priorizadas para la entrega de más de 10.000 kits de alimentos y aseo. En La Guajira también las emergencias por lluvias azotan a la población. 21 corregimientos del municipio de Uribia están incomunicados por aire y mar. Las autoridades comenzaron a llevar ayudas a los afectados. Y esta noticia también es muy importante en el país. La plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia. Después de 9 intentos, anoche la mayoría del Senado aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a sanción presidencial. El proyecto número 3. Pero tenemos una batalla cultural. Así lo... Pues así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN de hoy jueves 14 de noviembre de 2024. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros, por madrugar. A primera hora también vamos a hablar de la negación de la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto repasamos hasta ahora las noticias económicas que vienen con el diario La República. Hoy un artículo sobre Ecopetrol dice, ganó 1.4 billones menos que en 2023. Las acciones de la empresa petrolera del país vienen en una franca caída, cosa que está preocupando muchísimo a los economistas en el país. Sin embargo, su presidente Ricardo Roa asegura que se trata de uno de los trimestres con mayores utilidades en toda la historia de la empresa petrolera. También un artículo sobre el precio del dólar que está a 22 pesos y alcanzar los 4.500 pesos. Una alza sostenida en las últimas semanas y justo en medio de esta temporada de fin de año de cara a las vacaciones. Y finalmente también hay un artículo sobre este pleito judicial que perdió el Estado colombiano frente a Telefónica y que lo obliga a pagar 380 millones de dólares. A primera hora revisamos las noticias del mundo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al senador Marco Rubio como secretario de Estado. Rubio ha sido un aguerrido defensor de las sanciones a países como Venezuela, Cuba, China e Irán. Marco Rubio, de 53 años, nacido en Miami, hijo de migrantes cubanos y senador por la Florida, fue nominado por Donald Trump para ser su jefe de política exterior. Me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí. Como secretario de Estado, trabajaría a diario para llevar a cabo su agenda política exterior. Figuras de la política internacional se han unido para felicitarlo. Durante años ha tenido una voz firme y clara en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad. El senador Rubio entiende las graves amenazas que plantean el Foro de Sao Paulo y los gobiernos de extrema izquierda antiestadounidenses de Luis Ignacio Lula da Silva, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel. Rubio será el primer latino en esta cartera. 5 de la mañana, 33 minutos. Avanzamos y seguimos con noticias de Estados Unidos. 3 personas murieron y un oficial resultó herido tras registrarse 2 tiroteos en el centro de San Diego, en California. El sospechoso de 26 años disparó contra una pareja que se encontraba a bordo de un automóvil. Aunque intentó huir, fue interceptado por la policía calles adelante y tras un enfrentamiento a tiros resultó herido y murió más tarde en el hospital. Y en Brasil, anoche la sede del Tribunal Supremo en la capital fue evacuada tras registrarse 2 explosiones fuera del recinto. Un hombre murió a causa de este incidente. Las autoridades investigan los hechos como un ataque, mientras que la seguridad en ese y otros puntos cercanos fue reforzada. Nos vamos para Europa. En España el clima no da tregua. La provincia de Málaga vivió una noche de emergencias por las fuertes lluvias. Hasta ahora saludamos a nuestro corresponsal permanente en España, Andrés Gil. Andrés, adelante.
Hola Mari, muy buen día, televidentes de Noticias RCN. Aquí en España 11:34 de la mañana, 12 grados centígrados en Madrid, 5:34 de la mañana en Colombia. España sigue enfrentando, al menos en la región de la costa mediterránea, el azote de estas nuevas tormentas. 2 semanas después de la tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana, la emergencia continúa puesto que sigue lloviendo de manera torrencial, causando graves emergencias. Y lo peor, esta madrugada ocurrió ciertamente en la provincia de Málaga y en Málaga capital, donde hospitales resultaron inundados, las calles absolutamente intransitables por la cantidad de agua que corría por allí. Los servicios de metro, de trenes tuvieron que ser interrumpidos. Al menos 4.500 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas de manera preventiva y las clases en los colegios durante el día de hoy jueves están suspendidas, están interrumpidas porque no hay condiciones. Ya ha bajado un poco durante los últimos minutos la intensidad de la lluvia, pero la emergencia persiste tanto allí como también en la Comunidad Valenciana. Otra dana azota España. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Benamargosa en el municipio de Málaga. La corriente arrasó vehículos y árboles. Amplias regiones están bajo el agua. Los organismos de socorro trabajan sin descanso para rescatar a decenas de damnificados. Al tiempo, las labores son para despejar puntos de desagüe. La alerta continúa en Andalucía, Cádiz, Sevilla y Castellón. 5 de la mañana, 36 minutos. Regresamos con noticias en nuestro país y esta es información muy importante en medio de todos estos debates que hemos dado en los últimos días. Después de múltiples intentos para convertirse en ley, por fin el Congreso de la República aprobó la prohibición del matrimonio con o entre menores de 14 años. El propósito es reducir los riesgos asociados a esta práctica como la violencia, el embarazo infantil y la limitación de oportunidades en el desarrollo. Yo vengo de una mamá que hoy tiene 50 años, pero que cuando tuvo a mi hermano mayor tenía 13 años y cuando me tuvo a mí tenía 15 años, cuando me parió. Y mi papá tenía 63 años. Ha sido aprobado en su totalidad el proyecto, señor presidente. El Congreso aprobó la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia. Acabamos de salir de la vergonzosa lista de países que permiten el matrimonio infantil. Esta iniciativa marca un hito en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, enfocándose en reducir riesgos asociados como la violencia, el embarazo infantil y la limitación de su desarrollo. Obviamente ahí tenemos una batalla cultural que dar contra la normalización de este tipo de violencias contra la infancia y la adolescencia. El proyecto también habla de qué podría pasar con aquellos menores que hoy quieran anular estas uniones. Que ellos puedan obviamente denunciar si no están de acuerdo, si fueron obligados a este matrimonio infantil y una vez sancionada la ley pueda cobijar estos derechos patrimoniales en esta disolución. Tras esta votación ahora tendrá que ser conciliado y posteriormente pasará a sanción presidencial. 5 de la mañana, 38 minutos. Graves disturbios se registraron en pleno centro de Popayán. Encapuchados, supuestos estudiantes de la Universidad del Cauca atacaron con artefactos explosivos, con bombas incendiarias, piedras y machetes a la policía. En medio de la confrontación, un oficial de la policía y 2 manifestantes resultaron heridos. 5 de la mañana, 38 minutos, es la hora en la que Noticias RCN llega a todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales que están preparados para llevarles a ustedes toda la información. A esta hora nos llega la señal desde Medellín con doña Sara Agudelo. En Cartagena se conecta Ivonne Salamanca. En Barranquilla está preparado Jairo Cabrera. En Cali está con nosotros Diego Candelo. En Bucaramanga, Camilo Santos. Y más adelante también tendremos noticias desde Bogotá con María Fernanda Correa. Arrancamos en Antioquia, donde no dan tregua a las lluvias. La alcaldía de Caucasia ya declaró la calamidad pública. Sara, usted tiene más información. Adelante, buen día. Maritza, televidentes, buenos días. Es muy difícil la situación precisamente en el corregimiento de Cuturí, en el Bajo Cauca de Antioquia, específicamente en el municipio de Caucasia. Allí más de 500 personas están afectadas y esta calamidad pública estará durante 3 meses.
Las afectaciones se presentan en zona urbana de Caucasia, pero sobre todo en el corregimiento Cuturú. El agua inundó vías, decenas de casas y se reportan 100 familias que perdieron enseres, colchones, electrodomésticos y mercados. Algunas personas tuvieron que pasar la noche en albergues. Venimos con una voz de aliento también, acompañarlos y poderlos ayudar para que puedan avanzar y superar esta situación compleja que tenemos acá en el municipio. Zaragoza, otro municipio del Bajo Cauca, también ha sido impactado por las lluvias. La creciente súbita de una quebrada y el río Nechí inundó áreas rurales y urbanas y dejó a 1.800 personas damnificadas. Hay alerta en varias regiones del departamento. Y aquí seguimos en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, en el quinto día de esta emergencia por la rotura de un tubo de EPM. Ahí, como ustedes están viendo, continúan los trabajos. Todavía no ha logrado ser reparado en su totalidad ese tubo madre. Sin embargo, ya EPM avanza bastante en su reparación. Todavía lo que nos han dicho es que falta un pequeño pedacito para poder restablecer por completo el servicio de agua aquí en la zona. Lo que sí está funcionando con normalidad es el gas y también la energía, y poco a poco los habitantes tratan de volver a la normalidad. Lo más horrible que yo he visto en mi vida. Mi vida nunca se me volvieron 10 de noviembre por aquí. Poco a poco, los habitantes del sector de Sinaí, en Santa Cruz, nororiente de Medellín, tratan de volver a la normalidad, como María Eugenia, que salió a vender los alimentos que prepara. Hay que seguir adelante porque es que tenemos que conseguir una comida, con el favor de Dios. Como ella, hay 1.052 personas afectadas a quienes la alcaldía les entregará un salario mínimo. 200 viviendas tienen afectaciones, 7 tendrán que ser evacuadas definitivamente. Y ahora nos vamos para Bolívar porque allí fue decretada la calamidad pública en todo el departamento. Ivonne Salamanca, buenos días. ¿Cuáles son las afectaciones? Hola, buenos días. Pues mire, de acuerdo a la gobernación de Bolívar, ya son 24 los municipios afectados, 2 por deslizamientos y los otros 22 por emergencias que se han causado a raíz de las lluvias, de vendavales y también de erosión. Se calculan por lo menos unas 15.000 familias y mire, dice la gobernadora encargada del departamento que se sobrepasan las capacidades de la administración departamental y que por eso se hace necesario acudir al gobierno nacional. La declaratoria fue aprobada de forma unánime por los miembros del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y los alcaldes municipales con el fin de facilitar las acciones de mitigación de emergencia en los territorios más afectados. Luego de escuchar a todos los mandatarios municipales, ver las problemáticas, los casos de emergencia que tienen en cada municipio, es más grave de la que se encontraba documentada, ya que actualmente hay 24 municipios con calamidad pública declarada. También se han reportado más de 3.000 viviendas averiadas, 2.000 viviendas destruidas, cultivos afectados, vías con daños, instituciones educativas perjudicadas y 10 puentes con afectaciones. Y en otras noticias del departamento, increíble, un hombre en el municipio de Pinillos golpeó brutalmente a su esposa, quien tiene 8 meses de embarazo. La mujer se encuentra en el centro asistencial de la población bajo observación médica y su embarazo en este momento es de alto riesgo. El hombre, aunque no aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel. Los gritos desesperados de la víctima fueron un detonante para que vecinos del sector llamaran a la estación y denunciaran las agresiones que recibía esta mujer. Además, se logró establecer que este sujeto ya venía realizando de manera repetitiva este tipo de agresiones a su pareja. Y seguimos con más noticias de la costa caribe. En Barranquilla, jóvenes se enfrentan en una importante vía de la ciudad, incluso en medio de la lluvia, y parece que no es la primera vez, ¿cierto? Jairo, buenos días. Hola Ivonne, muy buenos días. Es costumbre en este sector del sur de la ciudad de Barranquilla, en el barrio de La Ciudadela, muy cerca del Estadio Metropolitano, que apenas comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Los jóvenes salen, pero no a disfrutar de la lluvia, sino a enfrentarse con todo tipo de elementos y objetos contundentes. Ayer incluso quedó grabado en videos aficionados cómo destrozaron una motocicleta de un ciudadano que la había parqueado en la puerta del negocio donde trabaja. Piden la intervención de las autoridades porque no se han reportado personas capturadas y no se sabe si hubo heridos. El aguacero del mediodía fue el inicio de la temible batalla. El fenómeno tiene más de 10 años, pero recientemente ha adquirido mayor visibilidad por
primero las redes sociales. La calle Murillo, cerca al Estadio Metropolitano, fue el punto de encuentro de estos jóvenes. En las imágenes se ve cómo se lanzan algunas piedras y objetos contundentes. Los enfrentamientos han escalado hasta dejar saldo de jóvenes muertos. Por ahora no se reportan capturados ni heridos y las autoridades siguen investigando este caso. Es momento de conocer la información que se genera en el departamento de Valle del Cauca, porque disidentes del Frente 57 serían los responsables del homicidio de 2 hermanos. Le pregunto a mi compañero Diego Candelo, con los buenos días, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué tal, Jairo? Buenos días. Pues mire, se trata de Ever y Gerson García Vélez, 2 hermanos de 45 y 48 años que además pertenecerían a una congregación religiosa, quienes se encontraban al interior de una finca en el corregimiento San Rafael, esto es zona rural de Tuluá, cuando 3 sujetos armados pues ingresan al lugar y disparan indiscriminadamente en contra de estas 2 personas, acabando en el momento del ataque con la vida de ellos. Las autoridades han anunciado además una importante recompensa y serían, como usted lo decía, las disidencias de las FARC quienes estarían detrás de ese ataque criminal. Los criminales pertenecerían al Frente 57 de las disidencias de las FARC, con injerencia criminal en zona rural de los municipios de Tuluá, Bogalá-Grande, Andalucía y Sevilla. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 25 millones de pesos. Y este recorrido por las regiones continúa ahora en el departamento de Santander, porque en Lebrija las autoridades lograron ubicar 33 ejemplares exóticos que habrían sido sometidos a tráfico ilegal. Camilo, buenos días. ¿De qué especies estamos hablando? Adelante. Diego, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, es un llamado contundente a autoridades ambientales, a la población, no privar de la libertad de estas especies silvestres que hacen parte de los ecosistemas colombianos. Justamente, pues se trata de loros cabeciamarillo, especies de guacamaya, tortugas morrocoy, inclusive una ardilla que permanecían al interior de un predio con malas condiciones de salud. Hasta allá las autoridades, atendiendo a un llamado de la misma comunidad, llegaron al sitio, lograron rescatar a estos animales, los llevaron hasta su veterinaria especializada en el municipio de Floridablanca y pues en esos momentos estos animalitos están siendo atendidos para poder dar su pronta libertad. Justamente es el llamado que hace la autoridad ambiental a la población civil, la tenencia, evitar la tenencia de estas especies silvestres en sus hogares. La fauna silvestre pertenece al Estado y su hábitat natural es donde ellos deben estar, es decir, en los parques naturales que ellos normalmente tienen su ecosistema y su hábitat. Entonces, lo primero, evitar extraerlos de este hábitat para tenerlos en los hogares. Y en Noticias RCN continuamos con más novedades porque la Corte Suprema de Justicia negó la libertad como gestor de paz a Salvatore Mancuso. María Fernanda, muy buenos días. Usted tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mire, una importante decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la negativa de la libertad para el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pero es aún más relevante porque en esta decisión cuestiona duramente su designación como gestor de paz. Y es que hay que decirlo, sale en medio de la controversia que se ha generado por la designación de gestores de paz de Jorge 40, alias HH y alias Don Berna. Y es que si bien aunque el alto tribunal no se puede pronunciar directamente sobre estos porque no hay recurso, sí lo hizo sobre la gestoría de paz de Salvatore Mancuso. Dice que es desproporcionada para las reparaciones que ha tenido con las víctimas, adicionalmente que concede beneficios ilimitados y también cuestiona los argumentos que entregó la defensa del ex jefe paramilitar, como que con sus aportes entregaría a la terminación del conflicto. Dice la Corte que esto es una meta vaga porque ni siquiera tiene el respaldo de todos los grupos con los que el gobierno nacional está negociando. Esto es lo que dice el alto tribunal. Se busca otorgar un beneficio ilimitado, sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado. En la resolución no hay ninguna precisión acerca del tiempo de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas.
Cambiamos de tema, pero sin embargo tenemos que hablar de una trascendental decisión emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz, en cabeza de la magistrada de la Sala de Reconocimiento Lili Rueda, que lideró la investigación de reclutamiento de niños y niñas en las filas de las FARC. En las últimas horas se conoce la primera imputación por reclutamiento contra 6 exmiembros del secretariado de este grupo criminal. Hablamos de Timochenko, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Pastor Álape, Julián Gallo y Jaime Alberto Parra. Dice el Tribunal para la Paz que son responsables de 18.677 niños reclutados, pero lo más doloroso es que establece esta justicia transicional varios patrones macrocriminales que perpetraron en las filas de esta guerrilla, entre ellos la violencia sexual contra las mujeres, también la violencia y los homicidios para los niños con orientación sexual diversa. Y muy doloroso, el 19% de esos 18.000 casos fueron sometidos a abortos forzados y el 30% fueron niños reclutados menores de 14 años. Aquí en Noticias RCN, las voces de las víctimas importa bastante y ellas celebran esta decisión, dicen que lo esperaron durante mucho tiempo, pero también piden verdad a estos comparecientes. Y el país y el mundo tiene que conocer quiénes eran realmente las FARC y quiénes son los que hoy ocupan curules en el Senado de la República legislando leyes. Nosotros éramos una mercancía para estos comandantes. Ahora que las FARC o los comandantes de las FARC en ese momento, su secretariado y su Estado Mayor Central, dijeran que no tenían conocimiento, es una gran mentira porque ellos participaban de esto y de hecho algunas de las parejas de los comandantes de estos bloques y de estos frentes eran niñas menores de 13 años. Importante este tema, importante esta decisión que tomó en las últimas horas la Jurisdicción Especial para la Paz y estaremos ampliándola más adelante aquí en Noticias RCN. También estamos acompañando a todos los damnificados en el país. Estamos acompañando a la gente en San Vicente de Chucurí. Son más de 150 familias afectadas por la avalancha de la quebrada Las Cruces en Santander. Allí son muchas las víctimas mortales por esta segunda temporada de lluvias. Cristian, usted tiene más información. Adelante. Hola, buenos días. Efectivamente, Noticias RCN continúa acompañando a la comunidad chucureña, una de las más afectadas por estas fuertes lluvias en el departamento de Santander. Originamos precisamente del barrio Orocué, afectado por la avalancha de la quebrada Las Cruces, que ustedes ven en estos momentos sigue con sus niveles altos y con este panorama de piedras, rocas de más de 2 metros, árboles centenarios arrastrados precisamente por la fuerza del lodo y las aguas. Luz Estela es una de las habitantes afectadas, una madre comunitaria. ¿Y cómo ha sido esa travesía, esa tragedia para ustedes, precisamente porque ya llevan más de 4 días sin agua? Muy preocupante, la verdad, en nuestro municipio. Se están haciendo todo lo posible por hacer el suministro del agua, pero las lluvias no han dejado avanzar. La lluvia no deja avanzar, de verdad, estamos totalmente sin agua. Y para el servicio, como madre comunitaria, donde se les da el servicio a niños menores de 0 a 5 años. Nos ha tocado contraer agua de otros lugares para poder prestar el servicio. El miedo total de la gente, tenemos temor día a día, no podemos casi ni dormir, es una intranquilidad completa. Muchas gracias, Luz Estela. En total son 15 puentes devastados y afectados en zona rural de este municipio de Santander. No ha sido posible incluso llevar las ayudas hasta este sector. Es la información que se registra desde San Vicente de Chucurí. Cristian Díaz, Noticias RCN. Cristian, muchísimas gracias. Allí seguiremos acompañando a nuestra gente en Santander y vamos a ir hasta ahora a otra región del país que también está en crisis por la temporada de lluvias. Es en Chocó, en el Pacífico. Saludamos a John Jairo Gutiérrez, él es el alcalde del litoral de San Juan en este departamento. Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN y quiero preguntarle si ustedes ya pudieron hacer un censo, ¿cuántas personas hay afectadas por cuenta de las lluvias y de las inundaciones? Buenos días a todos los televidentes. Precisamente nuestro territorio, el municipio litoral de San Juan, se encuentra afectado por la ola invernal. Hasta el momento tenemos alrededor de más de 4.000 familias afectadas. Estamos hablando de más de 15.000 personas. Alcalde, en las últimas horas el gobierno, la gobernación, ha llevado ya ayudas y kits de aseo y de alimentos a varios municipios. ¿En su municipio ya se recibieron estas ayudas humanitarias? Bueno, hasta el momento de esta ola invernal, porque hemos tenido varias en el año, no hemos recibido todavía ninguna ayuda. Hemos estado en contacto con la gobernadora, ya está muy disponible y estamos esperando que nos puedan llegar estas ayudas humanitarias con urgencia aquí en nuestro municipio. Porque también quiero decirles
que además de toda esta problemática que tenemos nosotros por la ola invernal, también se suma el paro armado que está en todo el San Juan y acobija también a nuestro municipio, y esto pues agudiza más la problemática que estamos viviendo en el momento. Claro, esta doble calamidad, el invierno, las lluvias, las inundaciones, los damnificados y por si fuera poco, pues un paro armado del ELN. ¿Cuál es el llamado entonces al gobierno nacional, alcalde, y qué es lo que necesitan en esas ayudas? Porque también hay mucha gente en otros lugares del país que quiere ayudar. Sí, hacemos realmente ese llamado al gobierno nacional. Necesitamos una respuesta inmediata. Sabemos que se nos presentan todos los años esta situación de por desbordamiento del río, el invierno que padecemos, y llegan las ayudas para corresponder inmediatamente e intervenir la situación. Pero nosotros estamos pidiendo desde el litoral de San Juan que busquemos una alternativa de solución que pueda buscar subsanar de raíz esta problemática que estamos viviendo y padeciendo todos los años. Y una de ellas es la reubicación de algunos pueblos, de algunas poblaciones que están muy cerca al río. Si las reubicamos, vamos a evitar de algunas poblaciones que estén sufriendo todos los años es la pérdida y esta crisis por el desbordamiento del río. Pues al alcalde, muchísimas gracias por estos minutos aquí con Noticias RCN. Seguimos acompañando a toda la gente, a toda nuestra gente afectada por las lluvias en el país. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a mantener una buena limpieza mental. Nuestra mente es una herramienta maravillosa que nos hace desarrollar procesos internos como las emociones, los pensamientos, la creatividad, las ideas. Nos lleva a tener equilibrio para actuar de manera adecuada ante cualquier circunstancia, pero también nos puede llevar por callejones oscuros cuando hace asociaciones de experiencias vividas en las que las cosas no resultaron tan bien. Por eso, la primera clave de hoy nos invita a aprender a reconocer cuáles son esos estímulos externos que nos disparan la mala reacción y que nos llevan a que pensemos mal, para que los intercambiemos por otros estímulos que nos traigan paz y tranquilidad. La segunda clave nos lleva a aprender a tolerar la adversidad. No todo nos va a salir siempre como queremos. Hay que aceptar la frustración, entendiendo que todo en esta vida es aprendizaje. Y la tercera clave nos lleva a hacer uso de nuestros recuerdos agradables. Recordar esas cosas buenas que hemos tenido en la vida y que nos han servido para avanzar, aprender y madurar, nos conectan con los buenos pensamientos. Que tengan un excelente día y recuerden que nos vemos el próximo martes aquí en Noticias RCN. Y ya está con nosotros también el padre Walter y sus momentos de fe. Muy buenos días a todos, otro amanecer más en nuestras vidas para darle gracias a Dios por la familia, por la empresa que nos espera, incluso a ustedes, los que están sin empleo. Hay una empresa que espera por tus servicios, por tu trabajo. Visualízate en la mejor y pide a Dios que te ponga con las mejores personas, la mejor remuneración y la mejor disposición en ese trabajo que tanto necesitas. Me preguntan mucho por la felicidad y les dejo estas 3 cosas muy importantes para nuestra vida. Primero, no esperes nada de nadie, haz todo porque tú quieres hacerlo, no porque te lo mande nadie. Corta la relación con las personas que no te aportan nada, que te han hecho cosas malas. Ya no les escribas más, ya no llames y bloquéalas de todas las redes sociales. Tercero, agradece todo lo que tienes y lo que te llegue. Eres afortunado por todo lo que tienes. Es el momento de agradecer a Dios su infinita misericordia. Muchas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos a no ser como ellas. El que agradece, su vida engrandece. Ahora a la pregunta sobre la felicidad, creo que no hay mejor camino para esta que la de seguir a Cristo, seguir a Dios y servirlo en nuestros hermanos. La oración produce felicidad, estar con Dios nos genera confianza y para qué más riqueza que la de tener a Dios en nuestro corazón. Lo demás es vanidad de vanidades y todo es vanidad. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Se le quiere con el corazón. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares.
Es crítica la situación en Chocó por cuenta de las lluvias. El departamento sigue bajo el agua, mientras miles de damnificados claman por ayudas. En las últimas horas llegaron 4 toneladas de alimentos y kit de aseo. 200.000 damnificados deja el desbordamiento de los arroyos en la Alta Guajira colombiana. 21 corregimientos de Uribia están incomunicados. Por aire y por mar se entregan las ayudas. 4 días sin agua completan los 35.000 habitantes de San Vicente de Chucurí en Santander afectados por una avalancha. Con carro tanque se abastece de líquido a los afectados. En Bolívar fue declarada la calamidad pública ante las emergencias por fuertes lluvias. Se busca facilitar acciones de mitigación en los municipios más afectados. 30 familias evacuadas tras un deslizamiento en Usaquén, norte de Bogotá. Entre los 150 damnificados se cuentan 32 niños. Las autoridades continúan con un monitoreo permanente de la montaña y en minutos les tenemos reporte en vivo. Hay preocupación en Barranquilla por el enfrentamiento de jóvenes, incluso armados, que se estarían citando en redes sociales. Ni el agua es impedimento para los enfrentamientos en plena vía pública. Quinto día de emergencia en el barrio Santa Cruz por cuenta de la rotura de un tubo madre. La alcaldía de Medellín ya comenzó con la entrega del salario mínimo a las familias afectadas. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el senador de origen latino Marco Rubio será su secretario de Estado. Rubio es un abierto crítico de lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN. A primera hora, con Maritza Aristizábal. Son las 6 de la mañana, 1 minuto. A todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y estar desde muy temprano aquí en Noticias RCN. Bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se suman a nuestra señal. Más adelante vamos a hablar también del proyecto de ley que aprobó el Congreso de la República y que espera la sanción presidencial y que prohíbe el matrimonio infantil. También, por supuesto, de todas las emergencias que se han presentado en el país por cuenta de las lluvias. Por lo pronto, hasta ahora, nos conectamos con nuestros compañeros de la FM de RCN Radio para conocer la agenda informativa. Escuchemos. Nos enlazamos para entregarles el detalle de lo que va a ser nuestra agenda informativa a partir de este momento. 3 hechos muy importantes que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos. La absolución al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, quien estuvo en un juicio por más de 20 años por supuestamente haber pertenecido al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Ha habido reacciones de lado y lado a la decisión de un juez que ha determinado que se absuelve de esos cargos al señor Santiago Uribe. El expresidente Álvaro Uribe, inmediatamente ocurrió la decisión, puso en su cuenta de X, gracias a Dios. De manera lacónica fue su único mensaje de reacción. Entre tanto, el presidente Petro, sin mencionar a Santiago Uribe ni al expresidente Álvaro Uribe, dijo: la impunidad no nos lleva sino a más violencia. Vamos a analizar a fondo lo que ha determinado la justicia en este caso. Y sigue la polémica en torno a la designación de 17 ex paramilitares como gestores de paz por parte del presidente Gustavo Petro. La última reacción que ha metido candela al debate que se ha desatado alrededor de esta decisión es la del gobernador de Antioquia, el doctor Julián Rendón, que dijo que si Pablo Escobar estuviera vivo, lo nombrarían gestor de paz. Y el tercer hecho muy importante, la atención de la emergencia por el invierno en el país, la situación más grave, que es prácticamente de desastre en el departamento del Chocó, ha sido objeto de las primeras decisiones del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro sobrevoló la zona de la emergencia acompañado de la gobernadora del departamento del Chocó. Estas y más noticias en detalle a partir de este momento aquí en la FM de RCN 6.3. A William Calderón y a toda la mesa de trabajo de la FM, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las noticias aquí en RCN y justamente una de esas, una de las más importantes, son las lluvias y el efecto de estas en el país. Desafortunadamente siguen las emergencias en buena parte de Colombia. Aquí en Noticias RCN estamos al lado de los miles de damnificados que dejan los desbordamientos de ríos y quebradas. En Chocó comienzan a llegar las ayudas del gobierno. Fueron 4 toneladas de alimentos y 10.000 kits de aseos los que llegaron a Quibdó en las últimas horas. Las zonas priorizadas son Bajo Baudó, Bojayá y el Medio Atrato.
Sin embargo, estas ayudas no son suficientes y por eso decimos, Chocó nos necesita. Es hora de hacerle un llamado a la solidaridad de todos los colombianos. Nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal permanente allí en Chocó, César. César, ¿cuáles son esas poblaciones más afectadas por cuenta del invierno? Marisa, muy buenos días a usted y a todos nuestros televidentes. En efecto, los municipios más afectados son Bojayá, Litoral del San Juan, Alto y Medio Baudó. Estos 4 son donde se ha priorizado con mayor detenimiento la atención porque allá las lluvias han golpeado con mucha más fuerza a los pobladores, llevándoseles todos sus cultivos, inclusive arrasando con algunos resguardos indígenas en su totalidad. Por ello, dice el poblado, no es suficiente lo que está llegando porque no alcanza para todas las personas que están damnificadas. Solo en el Chocó al menos 38.000 familias se han visto afectadas por la fuerte ola invernal. Por eso el gobierno ya firmó el decreto de situación de desastre que permitirá movilizar más recursos a los afectados. En esta zona del Pacífico las principales poblaciones devastadas son las del Bajo Baudó, Bojayá y el Medio Atrato. Nosotros llegamos aquí con un avión C-295 cargado de ayudas, son 4 toneladas. Se estima que entre las pérdidas están 17.000 hectáreas de cultivos de plátano, piña, yuca, maíz y arroz, más de 250 animales y al menos 230 viviendas que se han visto afectadas, de las cuales 327 fueron declaradas en pérdida total. Ese proyecto de reasentamiento costaría alrededor de 50.000 millones de pesos que en este momento estamos tratando de gestionar para que sea pues asegurado ese proyecto. Se estima que al menos 47.000 estudiantes se han visto afectados por esta ola invernal. En al menos 11 poblaciones, los centros educativos han quedado totalmente destruidos. Y es que la situación no es solo por las ayudas que no son suficientes para estos damnificados, sino que también es la tristeza que tienen hoy quienes lo han perdido todo. Ellos dicen con mucha tristeza pero resignación que de todas maneras lo pensarían, por ejemplo, hasta para volver a cultivar, porque esto han vivido toda la vida, pero no valdría la pena hacerlo cuando cada vez que crece el río se les lleva toda la ilusión y la esperanza. Llora uno porque usted es padre, usted trabaja 6, 7 meses del año y en 2, 3 días perder todo lo que usted ha hecho es muy duro. La situación de emergencias tiene a muchas familias como la de Rosalino en el litoral del San Juan sin esperanza. Con mucha tristeza, vio cómo se perdieron sus cosechas agrícolas. Y uno ya va perdiendo como el ánimo de trabajar porque siempre que crece pierde uno todo lo que ha hecho. El desbordamiento del río San Juan se llevó cosechas de arroz, maíz, yuca, plátano, banano, papa china, también animales de crías y aves de corral. Un trabajo de meses de la comunidad que continúa esperando ayuda humanitaria. Y también estamos con los afectados en la Alta Guajira colombiana. Desde el río Ranchería, cerca de Riohacha, la situación es muy complicada. Bernardo, ¿cuál es el panorama? Hola, ¿qué tal, Mari? Qué placer saludarle a usted, a los televidentes. Muy buenos días. Le voy a mostrar el panorama a esta hora, 6, 8 minutos de la mañana, que se observa en esta zona, don Omar. Mostremos, mire, esta es una de las fincas y de caminos que van hacia diferentes rancherías hacia el fondo. Muy pegado al río Ranchería, que se desbordó en la madrugada, llovió toda la noche y ustedes pueden observar. Omar, creo que podemos mostrar para que los televidentes vean, hasta la piscina que está ubicada en este sitio está inundada. Hacia adentro de la ranchería la situación es igual. Y estamos hablando de aquí, desde Riohacha. La situación en la Alta Guajira es impresionante. Los vehículos del ejército colombiano para poder llegar a Nazaret salieron ayer a las 3 de la mañana, no han podido llegar. También señala que son cerca de 200.000 los damnificados, pero pueden ser muchos más porque hay zonas donde no ha podido llegar porque estas zonas quedaron incomunicadas. Hoy se espera la visita del presidente Gustavo Petro aquí al corregimiento de Nazaret, en la Alta Guajira colombiana, uno de los puntos más afectados. 7 rescates hizo la Fuerza Aeroespacial tratando de llevar a personas que necesitaban atención en hospitales de mayor nivel en Maicao y en Uribia. Pero este solamente es un panorama, lo que ustedes pueden observar hacia la Alta Guajira, el daño es impresionante. El agua sorprendió a muchos de los habitantes de los municipios y rancherías de la Alta Guajira colombiana. El desbordamiento de los arroyos dejó serios daños en casi la mayoría de barrios del municipio de Uribia y de Maicao. Muchos animales se han muerto, colegios se han recaído,
no hay salida para salir a comprar sus víveres de las comunidades. El número exacto de damnificados asciende a los 200.000, aunque hay zonas en donde las autoridades aún no han podido ingresar. 39.000 familias en más o menos 10 municipios, muy compleja la situación. En las últimas 24 horas, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó 7 traslados de pacientes desde los corregimientos de Nazaret y Ciapana a centros asistenciales de mayor complejidad. Se espera el arribo hoy de una embarcación de la Armada Nacional con ayudas humanitarias para la Alta Guajira colombiana. A esta hora se mantiene el puesto de mando unificado desde el Batallón Cartagena del Ejército en Riohacha. Son las 6 de la mañana, 10 minutos, y hasta ahora aquí en Noticias RCN vamos a hablar de una decisión muy importante que tomó en las últimas horas la Justicia Especial para la Paz. Una imputación contra 6 excomandantes del secretariado de las FARC por reclutamiento de niños, que además incluyó esta imputación esclavitud sexual, tortura, abortos e incluso homicidios. A esta hora nos acompaña aquí en nuestro set de Noticias RCN la magistrada Lili Rueda, relatora de este caso, el macrocaso 07 de la Justicia Especial. Magistrada, bienvenida aquí a Noticias RCN. Muchas gracias por la invitación. Magistrada, yo quiero arrancar por una cosa que es simbólica, pero que significa mucho para las víctimas. Ustedes presentaron ayer, en medio de cuando se conoció esta imputación, estos 3 elementos. ¿Qué es lo que significan estos 3 elementos? Significan la presencia de las víctimas en el proceso, en primer lugar. Ellas nos han acompañado durante años, nos han confiado sus relatos, sus historias, y lo que ustedes ven aquí es una planta de bambú que significa la fortaleza, la presencia de las mamás y las hermanas buscadoras de niños y niñas que fueron reclutados y que están desaparecidos. Magistrada, usted es mujer, pero además es mamá. Es decir, puede entender y tener una empatía con ese dolor de los niños que son reclutados, que los apartan de su familia, que son abusados, que son esclavizados. En medio de todo este caso que usted conoció, ¿cuál es el hallazgo que más le dolió, que más le indignó? Porque uno lo lee y uno dice miércoles, pero usted escuchó a las víctimas. Escuchamos a las víctimas durante años. Tal vez lo que más me impactó en todo este proceso es el estado de desprotección de la niñez en Colombia. Sí. Porque este es un ejemplo que es un ejemplo gravísimo, es un contexto particular, es en el marco del conflicto armado. Pero no hubiese pasado si todos tuviésemos una conciencia colectiva de la necesidad de proteger la niñez en el país. Y creo que no la tenemos como sociedad, y por eso este es un llamado muy grande que hacemos para pensarnos a la niñez y la protección de la niñez en el país. ¿Ustedes encontraron reclutamientos y abusos a menores desde qué edad? Tenemos documentados diferentes rangos de edades. El primer rango de edades que tenemos es desde los 8 años hasta los 17 años. ¿Qué va a pasar con estos casos? En este momento son 6 excomandantes de la guerrilla de las FARC, o de la extinta guerrilla de las FARC, imputados, pero 2 de ellos además son congresistas. ¿Qué puede pasar con ellos? En este momento la jurisdicción va a activar su diseño, digamos que es un diseño producto del acuerdo de paz, que implica que la sala de la Jurisdicción Especial para la Paz hace unos hallazgos judiciales y en términos de verdad, y llama a reconocer a quienes considera responsable penalmente, que ese es el hallazgo que encontramos nosotros. Y ponemos la información sobre la mesa y hacemos un llamado al reconocimiento. Si hay reconocimiento y hay verdad y hay colaboración y hay reparación para las víctimas, se abre una vía que es una vía de un proceso restaurativo en donde todos participan. Y si no tenemos esta vía, se abre una vía en donde las personas que nosotros encontramos como responsables, posibles responsables de estos hechos, deben ser llevadas a juicio, y si son vencidas en juicio, enfrentan penas privativas de la libertad. Supongamos que nos vamos por el camino corto, ellos reconocen, ya lo han hecho, digamos, en el caso del reclutamiento, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de estos delitos sexuales contra menores, ellos reconocen. ¿Cuánto tiempo podría tardar en conocerse esta pena restaurativa? ¿Y eso implicaría, en el caso de los que son congresistas, que abandonen sus curules? Yo tal vez haría ahí una pequeña claridad, que no es el camino corto.
es un camino que es de construcción colectiva, con las víctimas, con los Sí, comparecientes. digamos que es más corto comparado con con irse a juicio y enfrentar una pena de 20 años en cárcel. Y tal vez lo que yo quisiera ahí es que es un camino muy complejo y muy difícil. Y ahí viene un desafío para el tribunal y para todos los que estamos trabajando en esto. Y es encontrar una sanción que le haga justicia a los daños que nosotros hemos documentado, porque son de una magnitud y escala considerables. Y en ese sentido, y quiero insistir, qué pena ser tan insistente, pero pues muchas de las víctimas de las FARC, no solamente estas de reclutamiento, sino que también dicen, bueno, ellos han sido casi que recompensados con estas curules, ¿podrían perder las curules? Hay un sentimiento que nosotros hemos encontrado en las víctimas que es similar a lo que estás narrando, parece que hay un privilegio entre ellas. En el proceso nosotros nos hemos encargado de que las víctimas se sientan escuchadas, se sientan acompañadas y sientan que tienen un lugar en donde pueden confiar, y por eso nos han narrado sus daños. Ahora, con estos daños que nosotros hemos documentado, lo que queremos hacer es poder hacer si llega a haber reconocimiento, porque hay una condición importante que es que haya reconocimiento y aporte a la verdad, que podamos trabajar en una sanción que le haga justicia a ese daño que hemos documentado nosotros. Magistrada, hay uno de los cuestionamientos frente a esta decisión que es muy importante para las víctimas, que creemos que incluso llegó más allá en la búsqueda, digamos, de repararlas, de resarcirlas, porque se incluyen delitos sexuales, que eso no estaba, digamos, contemplado inicialmente. Pero hay muchos que dicen, ¿por qué por omisión cuando se sabe de denuncias específicas en contra de muchos de los que están imputados? Y le hablo, por ejemplo, de Julián Gallo. Es decir, ¿por qué por omisión cuando, digamos, él es uno de esos denunciados como perpetradores de este tipo de delitos? Hay algo importante y es la función del tribunal, y yo quisiera arrancar por eso brevemente para poder hacer el punto que me estás preguntando. Nosotros estamos encargados de entender patrones macrocriminales. ¿Eso qué quiere decir? La violencia que fue cometida en el conflicto armado a una magnitud y a una escala considerable, no el hecho a hecho o el caso a caso. Y tenemos unas metodologías de investigación particulares que nos permiten determinar precisamente patrones, que no son puntos específicos. Y la contrastación o la investigación que hacemos nosotros está orientada en ese sentido. Entonces nosotros no buscamos responsabilidades individuales. Si lo hubiésemos hecho de manera individual, no hubiésemos llegado a la cifra que nosotros logramos documentar, de 18.677 reclutamientos desde el 71 hasta el 2016. No hubiésemos podido entender toda la violencia basada en género y los 5 patrones que logramos documentar en el caso, que no es solamente violencia sexual, encontramos violencias reproductivas, encontramos violencias en contra de población diversa, encontramos malos tratos, homicidios y torturas como parte de la política de regulación de la vida intrafilas, en donde no se consideró que había niños y niñas dentro de las filas, y aplicar estas normas en contra de ellos en el marco de la confrontación armada era violatorio de sus derechos. Magistrada, se nos acabó el tiempo, pero creo que hay una pregunta que es muy importante, y es si ustedes en medio de todos estos testimonios y ese trabajo que hicieron encontraron que Timochenko, Pastor Álape, Pablo Catatumbo, digamos, ellos son imputados por omisión, pero ellos conocieron de todos esos abusos, ¿son conscientes de todos esos abusos? Gracias por esa pregunta, porque me permite aclarar algo que he entendido que es importante. Hemos encontrado y llamamos a reconocer a estos comparecientes como responsables penales individuales por haber faltado a sus deberes como comandantes. Y estos no son unas faltas basadas como en la negligencia o en el desconocimiento. La jurisdicción logró tener bases suficientes para entender que habían conocimientos específicos de violencias sexuales y no se activaron los deberes que tiene el comandante de prevenir, de controlar y de sancionar esas violencias. Pues magistrada, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Muchísimas gracias por la invitación. Regresamos a la FM de RCN Radio, estamos atentos a la información económica con Fernando Quijano, director de La República. Impactar la agenda económica de esta jornada. Primero está que Ecopetrol ganó más o menos 1,5 billones menos que en 2023. Esto se debe a que las utilidades entre julio y septiembre cayeron frente al mismo trimestre del año pasado. La segunda noticia... Pero eso es mucha plata. Eso, o sea, 1.3 billones menos de utilidades de Ecopetrol. 1,5 billones menos en las utilidades trimestrales de Ecopetrol. Eso es una caída del 28%. Es una
una noticia dramática, porque la cuarta noticia que le tengo... Profesor Quijano, ¿las petroleras del mundo están todas así de llevadas como Ecopetrol o señor. es un problema de Ecopetrol? Que hay un problema que se está volviendo crónico, por no decirlo endémico, y es que en la parte administrativa de Ecopetrol se están tomando malas decisiones, porque el precio del petróleo está en los mejores históricos de la historia reciente. Se está vendiendo buena cantidad de petróleo, alrededor de 800,000 barriles diarios a un buen precio. En el WTI está más o menos en unos $68 el barril, en el Brent está en 71. Tenemos buenos precios y buena cantidad. Realmente se dilapida esas ventas es en la parte administrativa y en el pago de impuestos. Mala noticia para Ecopetrol, la acción en Colombia está en 1.660, la acción más baja en muchos años, y el ADR, la acción de Ecopetrol que se cotiza en Wall Street, está por debajo de los $8, $7 con algo, con 48 centavos. Eso quiere decir que la situación de Ecopetrol en términos operativos es buena, pero en términos administrativos... Al profesor Quijano y a la FM, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. La empresa Cerrejón ha invertido más de 105 mil millones de pesos en 2.000 iniciativas sociales que han mejorado la calidad de vida de varias de las comunidades de La Guajira. Hoy les mostraremos una de ellas en el sur del departamento. Allí está nuestro compañero Esteban Pérez, quien sigue en la ruta de la vida. Esteban. ¿Qué tal, compañeros? Pues continuamos recorriendo La Guajira y precisamente estamos en la Media Guajira, el municipio de Albania, la comunidad indígena de Urapá. Y ustedes seguramente tienen el imaginario de que aquí en La Guajira pues no hay agua. Pues miren esto, 24 horas del día, los 7 días de la semana, agua para abastecer a 20 casas de esta comunidad, y precisamente es porque se han creado un sistema de bombeo, porque existe también un sistema de riego para sus cultivos y además también han reconstruido todos sus pozos. Esto gracias al trabajo que han hecho esta comunidad indígena con la mina Cerrejón. ¿Cómo se ha mantenido esta idea en el tiempo? Les contamos. En Urapá, la vida tiene un nuevo rostro. Su nombre es Luis Ángel. Más que un líder, la fuerza que junto a Cerrejón hizo que el agua dejara de ser un sueño para convertirse en una realidad. Que tú regreses de tu jornada laboral y puedas abrir un chorro y tener disponibilidad para tu uso. Su idea de rehabilitar los pozos y construir un sistema de bombeo que hoy lleva agua a 20 hogares, a cultivos y a animales de la comunidad es sinónimo de esperanza. Se decidió hacerle un aforo al pozo, una prueba de bombeo, cuál era la recuperación de él. Al terminar el tema del pozo y ya al ver que teníamos bastante flujo de agua, decidimos hacer una rosa, el cual lo regamos por medio de aspersión. Se bombea el agua y se almacena acá y de ahí retorna a las viviendas por gravedad. Por eso contamos con suministro de agua a las 24 horas. Un guayú orgulloso que camina hoy por su tierra con la satisfacción de que su lucha no fue en vano. Bueno, era bastante cruel el tema del abastecimiento de agua porque cuando no hay brisa no hay bombeo de agua, o si el molino se dañaba, era también una escasez de agua. Ahora, en Urapá, el agua corre como nunca, fresca y constante, gracias a un ángel de carne y hueso que abrió el camino para que el líquido llegara y transformara su tierra como una promesa de una vida mejor. Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. Hola, en Noticias RCN seguimos cambiando contigo. Hoy hablamos de una empresa que lleva 25 años en Colombia trabajando para el sector de hidrocarburos, energía e infraestructura. Les hablo de Beco Ingeniería. Bienvenidos. Prestamos servicios a los sectores de energía, de petróleo, hidrocarburos, infraestructura, edificaciones.
haciendo el aseguramiento técnico de los proyectos, la gerencia de los proyectos, la supervisión, que permita pues, que las obras se ejecuten en condiciones de tiempo, calidad y costo según nuestros clientes esperan. BQ cumplió 25 años en junio de este año. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado unos sistemas de gestión que propenden por asegurar todos los aspectos de nuestros servicios. En este tipo de servicios es muy importante los parámetros de calidad. Y fue así como de la mano de Deloitte y Banco de Bogotá se convirtieron en ganadores MEC 2023, un reconocimiento a las mejores empresas del país. Básicamente es un programa donde se convocan pequeñas y medianas empresas, ayudamos a identificar las palancas de generación de valor de esas compañías y cómo pueden optimizar sus resultados y su desempeño. Nos enorgullece mucho, nos enorgullece después de haber sido evaluados entre muchas compañías de manera destacada por tener unas buenas prácticas del negocio en comparación con otras compañías del sector. Nos enorgullece y además nos tomamos muy en serio el proceso. BQ han desarrollado un programa de escuela de liderazgo donde el talento humano es potencializado para precisamente se desarrolle en la compañía y sean los líderes del futuro. Al igual que es una compañía con unos temas de innovación muy interesantes en digitalización, en todos los servicios que ofrecen, básicamente en la gerencia de proyectos, en la interventoría y en todos sus servicios de ingeniería. El Banco de Bogotá nos acompañó desde nuestras primeras operaciones. Ha sido una relación comercial de muchos años y nos ha respaldado, ha estado ahí para cuando lo hemos necesitado. Es una banca corporativa muy buena. Y sigue siendo nuestro banco, aunque han pasado muchos años, aunque ha sido una muy buena relación hasta ahora. Banco de Bogotá y RCN, cambiando contigo. 6 de la mañana, 57 minutos. Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. A mis panelistas de siempre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Miren, hoy vamos a arrancar con un tema que es muy importante en el país y es la decisión que tomó ayer el Congreso de la República de aprobar en último debate un proyecto que prohíbe definitivamente el matrimonio infantil en el país. Es decir, queda prohibido las uniones de hecho forzadas entre todos los menores de 18 años. Eso es muy importante en el país y sobre todo en medio de la discusión tan fuerte que hemos dado los últimos días por temas de menores. Quiero arrancar con una primera lectura de esto con Juana. Es una muy buena noticia. Íbamos muy tarde en legislar sobre estos temas de protección infantil. Hay que agradecerle a las congresistas que se pusieron la camiseta para poder sacar adelante este proyecto y también a las organizaciones de defensa de derechos de los niños, las niñas y las mujeres que han llevado años tocando la puerta a los congresistas hasta que por fin tuvimos dos congresistas que decidieron asumir este reto. Está Jennifer Pedraza y la representante Velázquez, creo que es de Cundinamarca. Estas dos representantes además expusieron muy bien los casos. El matrimonio infantil, según los expertos, según los psicólogos infantiles, han hablado y han demostrado que tiene de verdad unas causas y tiene unos efectos psicológicos, tiene también efectos físicos sobre los cuerpos de estas niñas que se casan y una limitación de oportunidades laborales, escolares, y lo único que hace el matrimonio infantil realmente es reproducir ese círculo de desigualdad entre hombres y mujeres. Otro punto fundamental es que a veces pensamos que esto es algo lejano, que solo pasa en algunas comunidades. No, en Colombia en el 2015 el 28% de las mujeres contrayeron matrimonio siendo menores de edad. Una actualización necesaria en la legislación es que el artículo del Código Civil que permitía matrimonios entre menores de edad tenía 137 años de haber sido expedido.
en 1887. Claro, en 1887, a principios de siglo, hace 60, 70 años incluso, estaba normalizado culturalmente pues que una mujer de 17 años se casara. Ni siquiera tanto, Julio, le digo, mi mamá se casó a los 16 años. Hace menos. Pues en el 2015, está hablando, 28% de las mujeres. Hace 20 años entonces, Marisa. Sin ser mayores de edad. Pero claramente la cultura ha cambiado, ¿no? El embarazo adolescente, por ejemplo, se ha desplomado, que hay que decirlo también. Es decir, la cultura en Colombia y en el mundo ha cambiado. En Colombia hace 30, 40 años el embarazo adolescente era un problema masivo, gigante. Hoy todavía, por supuesto, existe embarazo adolescente, pero en unas proporciones muy, muy inferiores a lo que ocurría antes. Entonces, pues es normal que la legislación se modifique en ese sentido. Y a mí lo que me sorprende es que no se haya hecho antes, ¿no? Porque esto tuvo consenso partidista, ¿no? Acá esto pues no es un asunto de izquierda ni derecha, oiga, en el mundo de hoy pues es inconcebible que una chica de 16 años tenga prohibido entrar a una discoteca a tomarse un trago, pero tenga permitido casarse. Pues todavía se entiende que no tiene, pero mire que eso tiene mucho que ver también con la composición de nuestro Congreso. Nuestro Congreso está compuesto por una mayoría de hombres heterosexuales que están preocupados por otros temas, y el tema de la infancia, de las mujeres, siempre quedan temas rezagados que tuvimos que esperar que llegaran dos mujeres feministas que se pusieran la camiseta para sacarlo adelante. Aunque sabe que me parece que el tema de niños antes es muy vendedor. Yo no creo que los hombres heterosexuales sean especialmente, digamos... Les preocupan otros temas a nuestros congresistas. Yo no creo que tenga que ver... O si no antes, porque ninguno lo propuso. No creo que la orientación sexual tenga que ver con si uno está preocupado por los temas de la niñez o no. Habrá otras cosas, pero no creo que la orientación sexual sea un determinante de eso. Creo que sí, en nuestro Congreso se ha visto, y creo que también hay unos temas mucho más patriarcales que otros que dominan la agenda del Congreso de la República de Colombia. Sí, yo creo que la agenda del Congreso, pero más que por ser hombres heterosexuales, porque son políticos que están, digamos, sometidos a una tradición cultural. Miren, yo quiero hacerle reconocimiento de los congresistas que fueron los autores de esto. Karen Juliana López, Jennifer Pedraza, Leider Alexandra Vázquez, John Jairo González, María Fernanda Carrascal, Juan Carlos Vargas. Aquí yo quiero preguntarles por una cosa. Muchos pueden decir, bueno, una mujer o un hombre a los 16 años puede ser consciente de que quiere pasar el resto de su vida con otra persona, poniéndome un poco del otro lado. ¿Por qué prohibirles que haya un matrimonio en ese caso? Y otro tema que también, o otra inquietud que me salta en todo esto, y es... Esto va dirigido también mucho a comunidades indígenas en donde eso pasa. De hecho, ayer escuchábamos el testimonio de Marta Peralta, que viene de la comunidad guayú, que dice, mi mamá se casó a los 13 años y a esa edad tuvo un hijo con un hombre mayor de 60 años. ¿Esto llega también hasta esas autonomías indígenas? Se supone que sí, fue lo que en el proyecto. También hay que tener cuidado de no caer en generalizar que la mayoría, o pensar que la mayoría de estos matrimonios se dan solo en las comunidades indígenas, ¿no? El problema es mucho más grande y mucho más amplio, y es en toda nuestra sociedad. Como dije, el 25% todavía de las mujeres, el 2015, no solo de comunidades indígenas o de comunidades rurales, se casaban antes de esta. Creo que es también esta idea de romantizar el amor y el matrimonio, de si dos personas están enamoradas a los 15 años, a los 16, ¿por qué impedirles que se amen? Que fue un poco el argumento en un momento de Humberto de la Calle, pero que después además reculó, y dije, entendí que una joven mujer tal vez no está en el momento para tomar una decisión con una pareja mucho mayor, o un hombre y una mujer adolescentes no están listos para tomar esta decisión, o para emprender una unión libre, porque les impide muchísimas cosas que deberían hacer dentro del desarrollo de su vida, como continuar los estudios, terminar los estudios, hacer una carrera profesional y ver otros caminos de vida posibles. No, la ley establece arbitrariamente, quizá por asuntos culturales, un número, 18 años. Podría ser 21, podría ser 20. Pero es que esa es la mayoría de edad en el país, ¿no? Sí, es la mayoría. Una persona incluso se le permite votar. Si la cultura cambia, eventualmente pueden, en otro momento de la historia, decir, no, son 17, son 16 o son 21. Digamos, eso es algo relativamente arbitrario que depende de los cambios y de las condiciones culturales. Claro, en Colombia decimos un menor de edad tiene limitadas sus libertades, ¿no? No puede trabajar, establecer ciertos tipos de contratos sin permiso de sus papás, construir un patrimonio, tiene muchos, digamos, aspectos de las libertades civiles
poco limitados hasta que cumple 18 años, porque esa es una concepción cultural. ¿Está en un entorno de protección? Está en un entorno de protección porque se entiende que una limitación de persona menor de 18 años no tiene quizá la responsabilidad y la capacidad de adquirir este tipo de compromisos como el matrimonio a largo plazo. Pasemos a nuestro siguiente tema, es algo que teníamos pendiente en nuestra mesa ancha, pero pues estábamos esperando que ya hubiera, digamos, una decisión oficial, y es el anuncio en Estados Unidos de que Marco Rubio será el nuevo secretario de Estado. La Secretaría de Estado es el cargo más importante, podría decir uno, en el gobierno de Estados Unidos, porque este es un Estado federado. Digamos que lo que importa mucho también es esta política exterior, y Marco Rubio es una persona que ha sido muy clara, muy dura, muy vehemente en contra de lo que muchos consideran son dictaduras, autoritarismos en América Latina. ¿Qué puede esperar América Latina de Marco Rubio? Concentrémonos en América Latina y Colombia. Creo que esperan años turbulentos, especialmente para Luis Gilberto Murillo en la Cancillería. Si uno se atiene a lo que ha dicho o a las posiciones políticas de Marco Rubio hasta ahora, ¿no? Incluso en Twitter se ha burlado del presidente Petro. Hace poquito le decía, le ha puesto hasta remoquetes, le dice Gustavo Chávez, comillas, Petro. Y trinos, si ustedes los leen, pues digamos, María Fernanda Cabal sería pues una tibia al lado de Marco Rubio. Entonces, pues ese es el panorama. Otra cosa es que cuando llegue a asumir la posición de canciller, que sería el equivalente colombiano, que es más importante que en nuestro ordenamiento en Estados Unidos, pues cambie de posición, seguramente, va a atenuar esas posiciones políticas. Lo que pasa es que Marco Rubio es un político de la Florida, de padres cubanos americanos. Con una esposa de ascendencia colombiana también, esposa de ascendencia colombiana, que le responde a los votantes de la Florida que, digamos, en términos generales no es que sean muy petristas, y eso complica todavía más la situación. Juana, a ver, pero bueno, Marco Rubio de todas formas es el secretario de Estado y tiene muchos más problemas que América Latina. América Latina tiene dos frentes fundamentales para Estados Unidos: México y Venezuela. Colombia, pues de verdad, nosotros pasamos un poco más desapercibidos en medio de las necesidades urgentes y las negociaciones urgentes que tienen que hacer con Claudia Sheinbaum, y los expertos hablan de tal vez un cambio de 180 grados en las relaciones con Venezuela frente a posibles negocios de aliados de Trump con el gobierno venezolano, sobre todo negocios relacionados con el gas. Ahora, en el paisaje global es donde va a haber cosas súper interesantes y fascinantes, y es Ucrania. Marco Rubio ya dijo, nosotros no podemos seguir gastando plata enviándoles armas, a mí Putin no me cae muy bien, pero nos va a tocar negociar de alguna manera frente, y ahí se opone a su actitud frente a Israel, que ha sido apoyamos 100% la guerra y el armamento a Israel. Entonces ahí es el panorama un poquito más global de lo que se viene. Se me acabó el tiempo, pero tenemos un tema pendiente, 30 segundos para cada uno, sobre el resultado de las utilidades de Ecopetrol y la caída en las acciones. Creo que lo más significativo es el largo plazo, no tanto los resultados del trimestre. La acción de Ecopetrol sigue de muy capa caída en el mercado y es reflejo del deterioro del gobierno corporativo, como lo reconocen muchos analistas, la politización de la junta directiva de la empresa, que el presidente esté dando órdenes sobre asuntos de estrategia corporativa es una pésima noticia, y el patrimonio público está en juego, se está diluyendo y se está dilapidando. Otra vez volvemos a lo global. En este momento el dólar está subiendo, está fortalecidísimo, y eso ha bajado un montón el precio de las acciones del petróleo a nivel global. Entonces ahorita estamos en un panorama no muy positivo para Ecopetrol. Pues señores, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver. 7 de la mañana, 8 minutos. Vamos con otros temas. Inició en Cartagena el 11º Congreso Internacional de Bioética. Durante 3 días, este encuentro de reflexión reunirá a grandes expertos que compartirán su visión para construir un futuro más ético y humano. El 11º Congreso de Bioética se presenta como una oportunidad para reflexionar, debatir y cuestionar las bases prácticas y creencias humanas. Ha invitado a científicos alrededor del mundo para que desde Cartagena lancemos la declaración de bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Serán 3 días para explorar nuevas perspectivas sobre la fragilidad y la vulnerabilidad humana en el contexto de una comunidad mundial. La responsabilidad que tiene la sociedad humana frente a la inteligencia artificial, frente a la protección de los ecosistemas, frente a la protección del agua, del oxígeno y de aquellos derechos humanos de solidaridad. También se analizará cómo vivir en la era de avances científicos y tecnológicos sin perder de vista los dilemas éticos que requieren una reflexión profunda. Permite a docentes, rectores, estudiantes, miembros de la fuerza pública
personalidades de grandes empresas para que se comprometan con esa ciencia que se denomina la bioética. Este evento, organizado por la Universidad Militar Nueva Granada, se realiza por primera vez en la ciudad de Cartagena. 7 de la mañana, 18 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. A esta hora nos conectamos de nuevo con la FM de RCN Radio. A esta hora está la entrevista exclusiva de Juan Lozano con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española. Escuchemos. A favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, y lo hicimos en circunstancias muy difíciles porque la víspera el gobierno español, maniobrando, había conseguido sacar a Edmundo González y traerlo a España, ¿no? Que fue un golpe y un shock para muchos demócratas venezolanos, de pronto ver a su presidente electo salir exiliado, ¿no? Y sin embargo, 2 días después conseguimos una mayoría de los votos en la Cámara, que no tenemos una mayoría nosotros, pero los conseguimos con socios del gobierno. El Partido Nacionalista Vasco y otros votaron a favor nuestro y conseguimos el reconocimiento, y fue un acto de dignidad nuestra, no solo de apoyo a Venezuela, fue para decir la verdad existe en la vida pública. Deberían tomar ejemplo. Quiero decir, al aire, vi las fotos y vi las imágenes de Cayetana con Edmundo González y me produjo mucha emoción, porque los hemos dejado solos y porque lo que ha pasado es que incluso en un país como Colombia se ha tolerado que el gobierno acepte que se están robando las elecciones con un eufemismo. Dicen, estamos esperando las actas. Y mienten porque saben que las actas no van a llegar y porque ya conocimos cuál fue la realidad. Y algo peor, en un momento dado, Gustavo Petro y Lula dijeron que se repitan las elecciones. Y yo decía, pues antes que se repitan en Colombia o que se repitan en Brasil, donde se ganó por mucho menos. Aquí hay un señor que ha ganado por 40 puntos. ¿Y por qué el voto del venezolano vale menos que el de un brasileño, un español, un colombiano, ¿no? Qué desprecio a la voluntad popular del pueblo en Venezuela, ¿no? ¿Y por qué van a tener que repetir unas elecciones que perdieron? Con esa teoría nunca existiría alternación democrática. Te voy a añadir algo. Yo siempre me ha sorprendido el caso de Petro, de la izquierda en Colombia. Solamente se puede entender por vínculos muy, muy, muy estrechos y profundos con Maduro y con todo lo que Maduro significa, la justificación y el aliento que se ha dado al régimen. Porque yo he visto, en la frontera de Cúcuta, que he ido como periodista, a cientos y cientos de familias y madres cruzando pies descalzos, los niños al hombro, con sus bolsas de comida, pasando de la frontera de Venezuela, entrando en Cúcuta, a través de Cúcuta por Colombia, para buscarse una vida mejor, huyendo de la represión, de la miseria y de la ruina venezolana. Aquí tenéis miles y miles y millones de venezolanos, con lo cual los colombianos deberían ser mucho más, beligerantes contra regímenes así. Y ojalá, no sé, haya de alguna manera un despertar aquí en Colombia, por el bien de Colombia y también por el bien de Venezuela. Lo he dicho antes, no va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela. Cayetana, es que desde el gobierno de Juan Manuel Santos el tema arrancó con un endoso al régimen chavista de la capacidad de adelantar el proceso de paz en Colombia, claro, porque el régimen de Chávez y Nicolás Maduro le han dado albergue en Venezuela a los terroristas de Colombia. Entonces, hay actos terroristas en Colombia y corren y vuelven a la frontera y allá los protegen en su casa. Por eso ellos han estado en Venezuela cuidados y protegidos, como también lo ha hecho Cuba. Entonces, cuando empieza el proceso de negociación con las FARC, y eso lo heredamos hasta ahora, el verdadero garante de ese proceso, porque los tenía cuidados en su casa, era el régimen de Chávez. Pero por eso hay que darse cuenta que, en fin, todo lo que sea proteger o prolongar el régimen criminal de Maduro es una catástrofe para Colombia. Es decir, no hay un gobierno en Venezuela, lo que es un cártel. Bueno, Nicolás Maduro es un cártel. Y cártel asume tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de drogas. Y eso, la primera frontera es esta, donde entras aquí. Y con lo cual, en el máximo interés de los colombianos, no hay ningún pueblo más interesado después del venezolano que el colombiano en un cambio en un final de la dictadura en Venezuela, en un cambio de régimen hacia una democracia. Cuando uno escucha las intervenciones... Ahí está entrevista exclusiva a esta hora en la FM de Cayetana Álvarez de Toledo con Juan Lozano.